Muy buenos días, alumnos. Quien les habla es la profesora Irma María Cabrera Ramírez, del área de Historia. Bueno, la clase del día de hoy es la cultura chavín. Pero antes de iniciar nuestra clase, siempre haciéndoles recordar sus hábitos de higiene personal, que es el lavado de manos. Muy importante antes de y después de las diferentes actividades que realicemos durante el día. Bien, después de estas recomendaciones respectivas, damos inicio a nuestra clase del día de hoy. Es la cultura chavín. Ubicación, vamos. ¿Dónde se encuentra ubicada la cultura chavín? La cultura chavín se encuentra ubicada en la provincia de departamento de Ancash, provincia de Huari. Su descubridor fue Julio César Tello. Planteó que fue la cultura matriz de las culturas peruanas. Fue la cultura que abarcó casi todo el territorio nacional. Estamos observando que para Julio César Tello la cultura chavín fue la primera cultura matriz peruana que dio origen a las demás culturas. Pero como tenemos otro conocimiento, que nuestra cultura chavín, nuestra primera cultura que dio origen a las demás culturas fue la cultura Caral, que fue descubierta en el año, recién en el año 1997 por la arqueóloga Ruth Chade. Vemos que en el año 1919 descubre nuestro arqueólogo también peruano, Julio César Tello, creyendo que es la cultura chavín la primera cultura matriz que dio origen a las demás culturas, pero después hemos visto, después de nuestro descubrimiento, nuestra cultura Caral, por nuestro arqueólogo Ruth Chade, hemos observado que la primera cultura que dio origen a las demás culturas es la cultura Caral. También tenemos su organización social y política de Chavín. La sociedad fue clasista, gobernada por los sacerdotes, dueños de las tierras, su estado fue de carácter teocrático. También vemos aquí la economía de los Chavín, basada en la agricultura y el trueque. Se caracterizó por el trabajo comunal, colectivo, primando sobre todo la actividad agrícola, rotativa y empleando técnicas hidráulicas y de fertilización artificial. La ganadería de este pueblo se limitó a la crianza de camélidos y a la caza de cérvidos, roedores y guanacos. Estas actividades las complementaban con la recolección de mariscos, productos marinos de la playa. Podemos observar que la principal fuente de economía de los chavín fue la agricultura. Esta agricultura se basaba mediante el trueque, es decir, intercambio de productos. Los chavines le daban ejemplo, la cultura palaca, le daban todo lo que era el maíz, ¿no? Todo lo que era cereales, y la cultura palaca la intercambiaba con otros productos que no tenía la cultura chavín. También vemos cómo pudieron ellos hacer canales hidráulicos, ¿no? Para que la fertilización de las tierras, para que estas tierras fueran fértiles, cómo construyeron sus acueductos, ¿no? Gracias a las técnicas hidráulicas que había en ese entonces pudieron cultivar sus productos. También tenemos lo que es las manifestaciones culturales. ¿En qué sobresalieron los chavines? En la arquitectura. No, vamos paso a ver. La arquitectura en la costa, ¿qué emplearon? Emplearon el barro, el adobe, en la sierra, la piedra, el templo. También tenemos, ejemplo, el templo de Chayín de Huanta, en Cajamarca, el Canturhuasi, en La Libertad, el Cupisniqui, en Lima, el Garagay, ¿no? Estas son las arquitecturas que más sobresalieron en la cultura chavín. ¿Qué emplearon en la costa? Barro y adobe. Sobre todo era con barro y adobe en su arquitectura de los chavín. Pero en la sierra, ¿qué emplearon? Emplearon la piedra. Tenemos, por ejemplo, ¿no? El templo de Chavín de Huanta. También tenemos el templo, vamos a hablar un poquito más específico de lo que es el templo de Chavín de Huanta. El templo de Chavín de Huanta se desarrolló actualmente en Chavín, el principal ejemplo de la arquitectura chavín. Está construido en granito blanco y negro.
de piedra caliza, pero ninguno de estos materiales de construcción se encontraban cerca del sitio de Chavín de Huanta. Entonces se deduce que las rocas, ¿no?, tendrían que haber sido arrastradas desde lugares lejanos. Vemos el templo de Chavín de Huanta, el principal centro arqueológico o la principal arquitectura de los chavines. ¿Cómo estaba construido? Estaba construido en granitos, ¿no?, blancos y negros, de piedras calizas también. Pero estamos observando que este material que ellos utilizaron, los chavines, para la construcción de su templo, ¿no?, estos materiales no se encontraban cerca, sino que eran lejanos. Habían traído de sitios lejanos para la construcción del templo de Chavín de Huanta. También tenemos las esculturas. Las esculturas desarrollaron un arte lítico. Tenemos el lanzón monolítico, la estela Raimondi, el obelisco Tello, ¿no? Y tenemos también el complejo de Chavín de Huanta y las cabezas clavas. Vemos las esculturas que sobresalen aquí en Chavín son el lanzón monolítico, la estela Raimondi, el obelisco Tello, y también sobresalen las cabezas clavas. También tenemos las cabezas clavas. Estructuras líticas de enormes cabezas de jaguar con colmillos que se encontraban en la entrada e interior del templo de Chavín de Huanta. Es decir, las cabezas clavas estaban en el templo de Chavín de Huanta, estaban internas y externas. Su cerámica, vemos la cerámica en los chavines, de forma globular, con un solo pico y de gollete de arco, monócroma, color negro. Para los chavines, solamente para la fabricación de sus cerámicas, solamente utilizaron el color negro, ¿no? Su cerámica era de forma globular, con un pico y un gollete de arco. Ahí estamos viendo la figura. La orfebrería y metalurgia. Los pobladores charibines utilizaron técnicas metalurgia para desarrollar hermosas obras de arte de oro mediante la fusión de materiales que habían cubierto y utilizado también en la soldadura. Entre metales también usaron la técnica del repujado del martillo. Acá vemos que en la orfebrería sobresalen los chavín, utilizan técnicas mayormente metalurgia que desarrollaron hermosas obras de arte utilizando el oro, ¿no? Lo fusionaban aquí el oro, que estamos viendo metales que habían descubierto y utilizado también la soldadura. Y entre los metales utilizaron también la técnica del repujado y el martillado. La religión. El pueblo de Chavín fue politeísta, es decir, que creían en varios dioses y adoró a dioses terroríficos. Según Tello, la religión chavín habría tenido influencia amazónica, ya que sus esculturas muestran seres sobrenaturales como rasgos felinos, como el del jaguar o del puma, caimanes, serpientes y diversas aves andinas, como el cóndor y el ancón, o amazónicas como el águila. Esto en cuanto a las manifestaciones culturales tenemos de los chavín. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Espero que han comprendido la clase y como dice el Jaitas, yo me quedo en casa a quedarnos en casita porque primero es nuestra salud y a seguir cuidándonos. Muchas gracias.